noche es el propósito, supliendo la ausencia de don Julio Figuera. Entonces vamos por esta noche a compartir el mensaje de la palabra y vamos a hacerlo leyendo en el libro del profeta Isaías, capítulo 55. El tema que queremos desarrollar en esta noche con la voluntad del Señor, aunque sabemos que no lo vamos a abarcar todo porque es un tema bastante amplio, pero quisiéramos conversar acerca de lo que es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento desde el punto de vista de Dios? Ahora, en Isaías capítulo 55 no encontramos la palabra propiamente dicho, arrepentimiento o el verbo arrepentirse, pero sí tenemos lo que sería el concepto de esa palabra. Y allí leamos en Isaías 55 y versículo 7. Voy a leer desde el versículo 6 para acotar algo allí. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Esa palabra allí, vuélvase, es un sinónimo de arrepentimiento. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Queremos leer también en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, dice el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En el mismo libro de Hechos, pero ahora los versículos, unos capítulos anteriores, en Hechos capítulo 2 y el versículo 38. Hechos 2 y 38. Recordemos que estamos considerando esa palabra arrepentimiento. Y el versículo 38 de Hechos capítulo dice: pero Pedro dijo. Esta es la respuesta del apóstol Pedro ante la conmoción de aquellos que estaban escuchando el mensaje. Ellos escucharon el mensaje, se compungieron de corazón, preguntaron: ¿qué haremos? Y el apóstol le responde: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una última escritura, por favor, acompáñenme allí en la epístola del apóstol Pedro, la segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 3. El capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dejemos la lectura hasta allí por los momentos, rogando y deseando que el Señor siga añadiendo bendición sobre todos los que estamos leyendo. Amén. Bueno, apreciados hermanos y amigos, especialmente en esta noche, queremos hablar de un tema que es muy evangelístico. Es el tema del arrepentimiento.
Es una palabra que quizás muchas veces usted habrá escuchado. No sé cuál es el concepto que usted tiene de él, pero que sí sabemos que muchas personas han distorsionado lo que significa la palabra arrepentimiento. Por ejemplo, hay algunos que piensan que el arrepentimiento es sencillamente un remordimiento de conciencia y que la persona después de ese remordimiento de conciencia, bueno, dice no lo hago más. Pero el mismo hecho en esas circunstancias demuestra de que no hubo genuino arrepentimiento porque muchos de esos que dicen no lo vuelvo a hacer más. Por ejemplo, los que acostumbran a beber y emborracharse, uno siempre lo escuchaba de sus compañeros de trabajo que decían, no, este fin de semana bebimos y nos emborrachamos, pero me siento mal, no vuelvo a beber más. Pero resulta que llegaba el viernes nuevamente y se le olvidaba lo que habían experimentado y volvían otra vez a la bebida y a la borrachera. Eso quiere decir de que esa persona, aunque lo expresó con sus labios, no había un genuino arrepentimiento. Porque el arrepentimiento va mucho más allá de las palabras. El arrepentimiento es una acción consciente que tiene que ser demostrada en la persona que está diciendo que o que está manifestando que está arrepentida. Entonces, así, por ejemplo, ocurre en algunos matrimonios, mayormente de inconversos, donde existe infidelidad. El marido le jura a su esposa que más nunca va a serle infiel, pero esas palabras no tienen peso para su esposa hasta que él no demuestre lo contrario. Entonces, en cuanto al evangelio, la palabra arrepentirse es una condición que Dios demanda del hombre que quiera ser perdonado. Cuando hablo de hombre, incluyo a la mujer también, de todo ser humano que quiera ser perdonado de sus pecados. Dios demanda que tal persona deba arrepentirse primero. Sin embargo, para con Dios el arrepentimiento es algo que debe ser serio, porque a Dios no le podemos engañar. El arrepentimiento para con Dios que lleva al perdón de los pecados es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón, porque a Dios no lo podemos engañar. Ahora, esto es interesante saberlo porque lamentablemente hay muchas personas que pretenden engañar a Dios haciendo una profesión de arrepentimiento. Por ejemplo, hemos escuchado personas que han dicho, yo le prometí a mi Diosito que si él me curaba, yo me entregaba a él. Que si a mí me iba bien, yo jamás volvía a hacer esas cosas que antes hacía. Pero resulta que a Dios no se le puede engañar y hay a veces cosas que las personas hacen y profesan de una manera emotiva, pero que indudablemente no tienen valor para Dios porque no se hacen de corazón y como no se hacen de corazón, entonces no hay una acción que sea consecuente con aquello que estamos diciendo. Entonces, en virtud de eso, en virtud de ello, nosotros queremos en esta noche presentar a la luz de las escrituras lo que para Dios es el verdadero arrepentimiento. Comenzando de esa escritura del libro del profeta Isaías, donde se nos da lo que sería un concepto de arrepentimiento. Cuando vamos al diccionario, la palabra arrepentirse quiere decir volver, volverse de un mal camino. Habla también de un cambio de mente, un cambio de actitud. Y también el diccionario nos dice que es lamentarse por algo que se ha hecho o que se ha dejado de hacer. Esos son los tres conceptos que da los diccionarios comunes acerca de lo que es el arrepentimiento.
Y está muy ligado realmente ese significado a lo que dice la palabra. Por eso leímos aquí donde la expresión que se usa acá es vuélvase a Jehová. Pero para volverse a Dios hay que primero dejar. Y entonces, según las escrituras, el arrepentirse es dejar el pecado para volverse a Dios. Es lo que hemos leído, eso es lo que Dios quiere. El hombre necesita buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, sus pecados hicieron que ellos fueran destituidos de la gloria de Dios. Y siendo destituidos de la gloria de Dios, ellos fueron sacados del huerto del Edén. Y de una manera bastante ilustrativa uno puede entender que ellos empezaron a caminar de espaldas hacia Dios. Ellos le dieron la espalda hacia Dios y se volvieron al pecado. Y andando en el pecado, perseverando en el pecado, nos dice tempranamente en Génesis capítulo 6 que el pensamiento y todo designio del corazón del hombre era de continuamente el mal. Una mente y un corazón que esté de continuamente el mal, que esté practicando el pecado, es una mente y un corazón que está de espaldas hacia Dios, haciendo cosas completamente opuestas a lo que es la voluntad de Dios. Entonces, el estar de espaldas hacia Dios nos coloca en un camino que lleva a la perdición. Porque en la medida que el hombre va transitando por el camino del pecado, se va alejando de Dios y acercándose hacia el mismo infierno. Porque eso es lo que dice la Biblia, que nuestros pecados hacen separación entre Dios y el hombre. Pero Dios no quiere que el hombre perezca. Por eso que en su paciencia lo hemos leído, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en su afán de salvar al hombre, Dios envió a su Hijo a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Aunque el hombre le ha dado la espalda hacia Dios, Dios en su misericordia sigue llamando al hombre para que se vuelva en amistad con él. Pero aquellos que quieran reconciliarse con Dios, tienen que volverse de su mal camino, tienen que dar una vuelta en su vida. Y dice acá, deje el impío su camino, porque los caminos del hombre, aunque parezcan derechos, son su fin camino de muerte. Nos dice las Sagradas Escrituras que cada cual se apartó por su propio camino como oveja descarriada. Esa es la condición natural del hombre por causa del pecado. Queremos decirle, querido amigo, que sea cual sea su condición en cuanto a su forma de pensar, a su actitud, la Biblia nos dice que el hombre natural está de espaldas hacia Dios, andando por un camino errado del cual Dios le está llamando. Dios dice a aquellos que están andando por ese camino de perdición, el camino del pecado, Él dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Pero para poder andar por ese camino, el hombre tiene que dejar su camino, tiene que cambiar sus pensamientos y volverse a Jehová. Por eso dice este versículo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. La palabra arrepentirse significa esto. Bíblicamente, arrepentirse es
dejar el pecado, dejar el camino del pecado, cambiar nuestra forma de pensar, amordar nuestros pensamientos a la palabra de Dios y volverse a Jehová. Ahora, el volverse implica allí un cambio radical que parte de la decisión del pecador, pero que es una obra del Espíritu Santo. Me explico. Para que pueda ocurrir el cambio en una persona, ese cambio lo hace Dios por medio del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero Dios no va a hacer ningún cambio en ninguna persona que no tome la decisión de hacerlo. Es el hombre el que debe cambiar la actitud, el que debe empezar a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces, partiendo de allí, si nos preguntan qué es arrepentirse, qué es el arrepentimiento, sencillamente arrepentirse es cambiar de mente, cambiar de camino, volverse a Dios. Literalmente es dar una vuelta en U, como hacen los autos cuando van en una carretera o en una autopista. Y cuando el auto ve que va por el camino errado o la carretera errada, él gira en U, da una vuelta y se pone en el sentido contrario de donde él venía. Y eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos, que entendamos que estamos andando, los hombres naturalmente andan en un camino que les lleva a la perdición, un camino que desciende hacia la misma condenación eterna, pero que Dios está llamando o está invitando a tomar la decisión de dar vuelta en U, de volverse a Jehová. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿quiénes deben arrepentirse? Porque estamos leyendo inicuos, impíos, y algunas personas dicen, bueno, y eso lo pensaba yo cuando era niño. Yo me crié en un hogar donde mi madre era creyente y desde muy pequeño asistíamos a las escuelitas dominicales. Teníamos instrucciones y enseñanzas acerca de la palabra y realmente vivía una vida con apariencia de piedad. Yo leía mi Biblia, oraba, asistía a las reuniones, memorizaba versículos y un día, cuando me preguntaron si yo era salvo, yo dije que sí, sí, yo soy salvo. Ajá, ¿y cuándo fue tú, cómo, dónde y cuándo aceptaste al Señor como Salvador? Y esa experiencia yo no la tenía. Yo no había tenido ese día, ese encuentro en el cual yo me había arrepentido de mis pecados. Y cuando empecé a indagar, me dijeron, no, hijo, es que tú no tienes nada de qué arrepentirte. Por el hecho de ser nacido en un hogar con orientación cristiana. Y lamentablemente así piensan muchos, de que, bueno, ellos han conocido del Evangelio desde muy pequeño. Quizás algunos son alumnos de escuela dominical, otros son hijos de padre cristiano y llevan una vida sana. Por llevar una vida sana, que no están en la borrachera, que no están practicando la inmoralidad de este mundo, que está bien casado y que no le hace mal a nadie. Muchas personas creen que por eso ellos no tienen nada de qué arrepentirse. No, es que yo no soy una persona mala, dicen algunos. Pero realmente es así. ¿Quiénes deben entonces arrepentirse? Los malhechores, los peores de la sociedad. Bueno, lo hemos leído allí en, en Hechos de los Apóstoles. Si Isaías nos dice que es el arrepentimiento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, nos dice quiénes deben arrepentirse. Y el versículo dice, Dios, habiendo pasado por
alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, ¿quiénes deben arrepentirse? Dice este versículo, todos los seres humanos. La palabra hombre allí es genérica para indicarnos todos los seres humanos. Pero ¿cuáles? Bueno, los que están en todo lugar. Eso involucra toda la raza humana. De manera que Dios dice que todos deben arrepentirse. Y usted dirá, pero es que no puede ser porque yo no he hecho nada malo. Pues Dios dice que usted debe arrepentirse. Porque ¿a quién está hablando aquí el apóstol? Y está dando esa información. Está hablando a un grupo de personas del cual él decía que era muy religioso y que él dijo que adoraban a Dios. Y aunque eran religiosos y adoradores de Dios, sin embargo, no habían experimentado el arrepentimiento. Quizás ellos en su ignorancia creían que así era suficiente para Dios, que con solamente tener una vida religiosa y hacer el bien a todos, con eso estamos bien con Dios. Pero no, Dios nos enseña en su palabra que todos los hombres deben proceder al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no hay hombre que haga el bien y que nunca peque. Porque el mejor de los seres humanos siempre peca contra Dios. Y no es la religión que salva, porque estos hombres eran religiosos. No es el tener un altar lo que salva, no es tener conocimiento de Dios lo que salva. Lo que salva es la fe en Jesucristo, acompañada del arrepentimiento. El Señor Jesucristo, cuando empezó a predicar el evangelio, tan importante es el arrepentimiento, que cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar el mensaje que él traía de los cielos, él dijo: el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Y sus palabras fueron: arrepentíos y creed en el evangelio. Mateo capítulo 1. De manera, cuán importante es para el Señor el arrepentimiento. Lo primero que él mandó a sus oyentes en la predicación fue a proceder al arrepentimiento. Y esto lo hacemos énfasis porque hoy en día se está tratando de presentar un evangelio que no acuse al oyente. Se está tratando de presentar un evangelio que no ofenda la conciencia de los oyentes. Mire, apreciados hermanos y querido amigo, no es el deseo de ofenderle, pero debemos llamar las cosas como Dios las llama. Dios llama al hombre pecador porque el hombre tiene el pecado dentro de sí, porque dentro de sí hay una naturaleza pecaminosa y porque además practica el pecado. Y el pecado no tiene otra solución, sino que arrepentirse y apartarse de él, poniendo la fe en el Señor Jesucristo. Por eso el arrepentimiento es indispensable para la salvación. La obra fue efectuada por Cristo, pero tenemos que decir también que el arrepentimiento solo no salva. Una persona, por el solo hecho de haberse arrepentido, no es salvo por ello. El arrepentimiento debe ir acompañado de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso dijo el Señor: arrepentíos y creed en el evangelio. Tenemos que presentar el mensaje completo. No podemos decirle al pecador: si tú quieres ser salvo, arrepiéntete. No, solamente el arrepentimiento nos salva. Conocimos la experiencia de un hombre, un joven, que él preguntaba: mire, yo no sé, no me siento salvo, tengo dudas de mi salvación. Y cuando se indagó acerca de él, ¿cómo fue que él fue salvo? Él dijo: bueno, mira, yo tuve un accidente de moto y ahí cuando me estaba a punto de morir o viéndome en peligro de morir, yo le dije a Dios que yo me arrepentía de todo lo que yo había hecho. Ay, ¿y qué pasó? Bueno, así le dije yo.
y que si él me sacaba de esa, yo iba a ser evangélico. Así no es que dice la palabra de Dios, que uno llega a ser salvo. ¿Por qué esa persona pudimos indagar de que no era salvo verdaderamente? Porque su arrepentimiento no estuvo acompañado de la fe en el Señor Jesucristo. Lo pongo de una manera muy sencilla para que se pueda entender. Imagínese que usted es un juez muy justo, apegado a la ley, y que yo soy un delincuente, y que habiendo cometido un delito, por ejemplo, cometí un homicidio, me llevan ante usted como juez para acusarme y ante todas las evidencias soy culpable, pero yo le digo, mire, señor juez, yo no lo vuelvo a hacer más. Yo de verdad me arrepiento de haber cometido ese delito. Le pregunto, ¿usted como juez me daría la libertad? ¿Verdad que no? Aunque el arrepentimiento sea genuino, la ley demanda de que el que ha cometido un delito debe pagar por él. Debe ser castigado con todo el peso de la ley. Y aunque en el corazón del juez él pueda percibir la sinceridad del arrepentimiento del delincuente, la ley dice que él como juez debe castigar al que es culpable. Ahora, así es con Dios. Nosotros podemos venir a Dios y decir, Dios, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer. Y puede que sea palabras sinceras, pero Dios no puede perdonarnos porque la justicia demanda que seamos castigados. Y es por eso que el arrepentimiento debe ir acompañado de la fe en el Señor. Porque ¿cómo entonces hace Dios para perdonarnos? Porque el apóstol dice que arrepentíos y bautícese para que sean perdonados vuestros pecados? Porque en la predicación que él está haciendo allí, tiene implícito la fe en el Señor Jesucristo, creer que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz y tomó nuestro lugar y pagó por nuestros pecados. La justicia de Dios se ve satisfecha cuando el pecador pone su confianza en el Señor Jesucristo, aceptándole como su único y suficiente Salvador, confesándole como Señor, reconociendo Cristo murió por mí, aceptando que la muerte de Cristo fue para pagar sus propios delitos, que nuestras culpas fueron cargadas en él, nuestros pecados fueron cargados en él. Y volviendo al ejemplo del juez, si ante esa evidente culpa delincuente aparece alguien y le dice al señor juez, mire señor juez, no castigue a este culpable, castígueme a mí, yo voy a pagar lo que él ha cometido. Yo voy a recibir el castigo que él se merece. Eso es sustitución y eso es posible dentro de la ley. Porque a la ley lo que le interesa es que alguien pague el delito cometido. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo al Dios justo, cuando estaba muriendo allí en la cruz, cuando estaba crucificado, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba tomando nuestro lugar, llevando nuestras culpas, haciéndose responsable de nuestros pecados. Y dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo que yo merecía por causa de mis pecados, siendo una y otra vez culpable, Cristo los asumió como sí, y él murió en la cruz por mí. Pero eso lo tuve que aceptar y creer aquel día que yo fui salvo.
Yo me arrepentí de mis pecados aquella noche 17 de enero. Le pedí perdón al Señor, pero acepté también a Cristo como mi Salvador personal. Y ese acto de fe, la Biblia así dice que eso nos lleva a la salvación. Arrepentirnos en el Señor de nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo nos lleva a ser salvos. Por eso el Señor dijo, arrepentíos y creed. Y es eso lo que queremos presentarle en esta noche, la necesidad que usted tiene de arrepentirse de sus pecados, pero también de aceptar a Cristo como Salvador. Indistintamente de quién es usted, así usted se considera una buena persona y le pareciera como demasiado que Dios vaya a condenarle si usted no ha sido tan malo. Por eso es que la Biblia dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Esos pensamientos tiene que dejarlo decir. Y reconocer, soy culpable, soy pecador y merezco la condenación eterna, pero acepto a Cristo como mi Salvador personal y en virtud de esa fe, el hombre es salvo. Ahora, ya respondimos qué es arrepentimiento, quiénes deben arrepentirse y la otra cosa que leímos allí, ¿para qué arrepentirnos? Lo leímos para el perdón de nuestros pecados, para que sean borrados nuestros pecados. Es la condición que Dios está exigiendo de nosotros. Ahora, el arrepentimiento es una confesión del pecado. Uno reconoce su maldad, se lamenta por él. Por eso es que la Biblia dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Esa palabra tiene que ver, arrepiéntase de sus pecados. Fue lo que el Señor dijo allí en Génesis, cuando dice, y le dolió a Dios en su corazón haber hecho al hombre. Ese dolor que viene del mal que uno ha cometido o del bien que ha dejado de hacer. Porque uno no solamente se arrepiente de las cosas malas que hace, uno también debe arrepentirse de lo bueno que ha dejado de hacer. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado también. Ahora leímos allí acerca de la paciencia de Dios. El texto está hablando de que el juicio de Dios sobre la tierra es algo inminente, que el cielo que ahora vemos y la tierra en la cual estamos está reservada por la palabra para el fuego, donde los elementos serán consumidos, todo arderá con el fuego de la justa ira de Dios. Todo será consumido. La Biblia nos dice que el hombre va a ser castigado por el pecado y el mundo también va a recibir el juicio por causa del pecado. Sin embargo, ¿por qué hasta ahora Dios no ha procedido con sus juicios? ¿Por qué si tú y yo merecemos el castigo, por qué Dios no hace cumplir su justicia? Porque sencillamente Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Del versículo 10, del capítulo 17 sabemos que todos deben, es un mandamiento de Dios, que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. De manera que ahora se complementa con lo que leímos en Pedro, que Dios es paciente para con todos los hombres, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay entonces allí una razón por la cual debemos arrepentirnos. Es para que, siendo perdonados, no perezcamos por causa del pecado. Él dice allí, Dios no quiere que los hombres perezcan.
De manera que no arrepentirse pone en riesgo su alma de perecer por causa del pecado. El Señor Jesucristo dijo, Lucas capítulo 13, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Pero Dios en su paciencia y su misericordia sigue hasta esta noche esperando que tú, querido amigo, que tú, querida amiga, procedas al arrepentimiento. Que tú aceptes a Cristo como tu Salvador personal en esta noche. Porque la Biblia dice que la benignidad de Dios y su misericordia en Romanos capítulo 2 nos guía al arrepentimiento. Sin embargo, también dice allí en Romanos capítulo 2 que por la dureza de tu corazón o por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. En Hechos se nos dice que debemos arrepentirnos porque Dios ha designado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Aquí en Romanos el apóstol nos dice que cuando la persona no se arrepiente, persiste en el pecado sin proceder al arrepentimiento, atesora ira para el día de la ira. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Amigo, qué serio es para Dios la actitud de aquellos que no quieren arrepentirse de sus pecados. Por eso en esta noche te invitamos a que tú vengas a Él arrepentido de todo corazón, confesando tus pecados y aceptando a Cristo como tu Salvador personal para que seas salvo. Que el Señor le ayude en esta noche a tomar esa decisión y a hacerla. Y como consecuencia entonces operarse un cambio en su ser, porque de eso se trata el arrepentimiento. Una persona que realmente se arrepiente demuestra cambios convincentes en sus vidas. Que el Señor nos ayude y que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.